¿Quién más? ¿Quién más me dice una? Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es una voz oficial para hablar de temas de economía de un país. Puede ser de repente la Comisión de Economía del Congreso de la República también, o puede ser la Asociación así es, por ejemplo, puede ser una asociación, un tanque de pensamiento. Son fuentes institucionales, son las fuentes que se dedican exclusivamente a tratar temas muy particulares. ¿Qué más es una fuente institucional? Por ejemplo, los boletines de prensa, las redes sociales institucionales. Por ejemplo, si yo trato de decirle a los estudiantes de periodismo que las redes sociales no sean una fuente única, por así decirlo, en una información que ustedes puedan trabajar, excepto, por ejemplo, en las noticias que son, por ejemplo, si el Ministerio de Finanzas Públicas pone un documento, un boletín en el cual indica una información específica, ese sí, ese tweet sí se puede convertir en una fuente oficial. Solo mi recomendación es que de todas formas corroboren. Miren, este documento es correcto, este documento es oficial. Si les dicen que sí, bueno, entonces ya pueden proceder a hacer la publicación. Y obviamente buscar siempre diversidad de voces. Las vocerías, los funcionarios siempre tienen que saber quién es una voz autorizada dentro de una institución pública. Por ejemplo, yo ahorita trabajo en una institución pública y yo siempre le digo a los periodistas, mira, yo no soy vocera, yo no te puedo dar declaraciones sobre ese tema. Sin embargo, sí les paso información. Les digo, miren, esta información puede ser de utilidad positiva o negativa, no importa, ¿verdad? Puede ser de utilidad. No me cites, puedes decir fuentes de la institución en la que estoy, pero no necesariamente tienen que decir mi nombre, ¿verdad? Así es como también algunos periodistas van cosechando sus fuentes. Brandon no me va a dejar mentir en que a veces las fuentes periodísticas o las fuentes de información le dicen a uno, mira, no me cites, pero esta es la información, corrobórala por tus medios, pero acá hay información que te puede ser útil. Esa persona no es una voz autorizada, esa persona puede perder su empleo, esa persona puede meterse a problemas legales, esa persona puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Por eso es que a veces no nos da la información, pero sí es una fuente institucional. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo metida en los documentos, está todo el tiempo metida en el trabajo que hace esa institución pública. Luego también mi recomendación es que siempre deben contrastar. Y acá les pongo una pregunta muy tramposa. A ver, quiero oírlos, por favor, sin miedo. ¿Se recuerdan que yo les dije al inicio que acá este es un espacio libre de cualquier tipo de cosa? Este es un espacio seguro, mejor dicho. Así que no hay preguntas incorrectas. Siempre vamos a tener no hay respuestas incorrectas, que siempre vamos a tener una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque vamos a modelarla para que sea correcta. Debo mandar las preguntas cuando me las pide una fuente institucional. A ver, díganme, o una fuente en particular. Debo mandar las preguntas cuando me las piden. Quiero saber sus opiniones. Pues depende, Lick. A ver, dime por qué depende. Bueno, yo pienso, depende porque si se las mandamos, ellos ya piensan la respuesta. No es lo mismo como tenerla presencialmente, sino que buscan la manera de quedar bien. O depende del asunto. Sofía, pídeme una entrevista. Ahorita mismo. Pídeme una entrevista. ¿Cómo, Lick? No la escuché. Que me solicites una entrevista. Que me pidas una entrevista. Tú eres periodista de un medio. Pídeme una entrevista. Ay, me agarró en curva, Lick. No, hombre, trabajas para Prensa Libre. Tú eres una periodista de Prensa Libre y yo soy una funcionaria pública. Soy la presidenta de este país. A ver, pídeme una entrevista. Wow, no sé, primero iniciaría presentándome mi nombre Hazlo. de qué medio soy. Estamos simulando el hecho, o sea, ni yo soy presidente ni tú eres presidenta de Prensa Libre. Simulemos. A ver. Wow, no sé, Lick. Bueno, como Hazlo, como consideres. fuera No de mi importa. experiencia, fuera de mi experiencia, porque sé que no es como de la misma manera en que
regularmente hablo con un compañero o algo así, sería como, Dramaticémoslo, dramaticémoslo. No bueno, importa, no hay, no, no mucho hay respuestas gusto. incorrectas. A ver, hola, mucho A ver, gusto. mi nombre es Andrea Sofía Marroquín Valenzuela, soy periodista de Prensa Libre y me gustaría saber si me puede, es que no sería si puede saber, sino que ya ser más segura de mí, de que me dé una entrevista, pero No no me sé preguntes, a cómo. ver, no me preguntes, o sea, no me consultes esa parte, solo dime, así vas bien, así como empezaste ibas bien, a ver, sí, vamos a dramatizar un Eh, diálogo. bueno, ya me presenté, digamos que ya me presenté. Mucho gusto, Sofía, Eh, mi nombre es Gladys Ramírez, soy presidenta de Guatemala. eh, es que no sé, Lick, no sé, de verdad no sé. Ahí sí lo siento, no Te tengo ni la pones, menor si idea te pones en cómo. esas, si te pones en esas te diría, bueno, cuando sepa, me avisa, hasta pronto, y me doy la vuelta y me voy y comienzo tu entrevista. A ver, alguien Sí, yo más. sé, por Ahorita eso le decía que vamos a tendría que tener. estar segura de mí misma, pero es Va, algo pero no que te fallo preocupes, mucho. no te preocupes, no te preocupes. Lo que tenemos, lo que estamos haciendo ahorita es un ensayo porque yo les quiero poner un ejemplo. Luego les voy a decir cuál Buenos debería días, ser la forma. licenciada. ¿Puedo intentar yo, Carlos Peláez? ¿Dónde estás, Carlos? A ver, quiero verte porque si tienes foto, quiero verte. Ah, espérame, pues voy a activar la cámara, es que no. Ahí está. Sí, puedes probar tú. A ver. Ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Creo que sería algo así como que, buenos días, señor presidente, ¿cómo se encuentra? Y él haría así. Yo no soy señor presidente, Ah, ¿verdad? perdón. Buenos días, señora presidenta Gladys. Ay, se me olvidó su apellido. Ramírez dice ahí. Gladys Ramírez. Mi nombre Mucho es Carlos gusto. Peláez, represento al medio de comunicación Prensa Libre y Mucho quisiera ver gusto, si usted me, Carlos. gracias, quisiera ver si usted me permite unos minutos para una entrevista. A ver, pero sí, me parece bien, pero necesito que me digas cuáles van a ser tus preguntas porque si no, no respondo de entrevistas. Las preguntas van relacionadas con el tema del bono familia, porque vemos que ha tenido un retraso de más de 2 meses para entregar el segundo pago. Pero ¿cuáles son Quiero las preguntas conocer específicas? Si no me das las preguntas específicas, no tengo tiempo para responder una entrevista. la pregunta específica que si ya tienen fecha establecida para dar el pago del bono familia. ¿Me las puedes mandar por correo electrónico? Todas las preguntas, una a una. Uy, Carlos. Qué risa. Será un gusto, presidente, mandárselas. Presidenta, perdón, será un gusto Presidente. mandárselas. A ver, Entonces, ¿a qué quería llegar? A ver, interrumpe. Licenciada. Lo hiciste bien, Carlos, lo hiciste bien. O sea, yo les voy a explicar a qué quería llegar. Ya me rendí porque me dio pena, No, dije, no, no, no. No se dejen entonces, intimidar. ok, Ese es ok. uno, a ver, ese es uno de los aspectos que siempre tienen que tener claro. O sea, no tenemos que dejarnos intimidar por los cargos. Yo sé que puede ser, incluso, o sea, yo sé que el hecho de que sea yo la que esté haciendo la de presidente también te da así como que, ay, Dios mío, pero es la ligua. No, o Ya me sea, no bajó se puntos, deje, dije yo. no, jamás. No se dejen intimidar por los cargos. A ver, ¿quién era la que iba a intervenir ahí? Licenciada. No sé si me ¿Sí? escucha. Sí te escucho, pero no te Ah, veo. Evelyn, dime. ajá, sí. Fíjese, licenciada, que eso es muy común. En la mayoría de lugares, incluso no institucionales, le piden las preguntas. Incluso dice, envíale las preguntas a mi secretaria, a mi asistente, y que le agende una cita y ahí vamos a ver. Y es como la excusa, hasta cierto punto, la excusa perfecta de cualquier persona que uno quiera entrevistar. Y regularmente personas institucionales o que representan una institución es muy difícil que den entrevistas. Exactamente. Regularmente es porque nos conocen o porque el medio ya tiene un enlace con esta persona. Entonces es un punto que sí debe uno tomar porque arriesgarse porque siempre en la mayoría de fuentes institucionales nos piden las preguntas y si no, pues no dan la entrevista. Así es. A ver, Sofía, empiezo contigo porque tú empezaste a hacerme esta entrevista y creíste que lo estabas haciendo mal y no lo estabas haciendo mal. Viste que Carlos igual lo hizo en el mismo tono. O sea, se llega y se dice buenos días, buenas tardes, siempre a la educación, eso no pelea con nadie. Mi nombre es fulanita de tal y me gustaría hacerle una entrevista. Punto. Sencillo. Eh, Cuando tú comienzas con, mire, me regala unos minutos, le das la opción a la gente que te diga que no. Entonces, lo ideal es decir, mire, soy fulanita de tal, ¿qué tal? Mi nombre es Gladys Ramírez, yo trabajo para el medio informal y quiero hacerle unas preguntas.
Entonces, mire, me debe mandar las preguntas por correo electrónico, con gusto le mando los temas de los cuales vamos a tratar en la entrevista. No manden sus preguntas, no tienen obligación de mandar sus preguntas. Yo sé que en algunas instituciones les dicen, si no mandan las preguntas, no les dan las entrevistas, pero no manden las preguntas, manden los temas. Y si no, manden preguntas. Yo lo que hago también a veces, porque uno no se va a poner a pelear y uno a veces necesita la entrevista y anda corriendo, entonces lo que hago es que mando preguntas generales y mando, también abordaré tal tema y algunas repreguntas. Con eso de algunas repreguntas, ahí es donde uno pues, puede tener la oportunidad de hacer como esas preguntas que no necesariamente van a poner en el texto. Eso sí, El daño. eso sí, a lo que iba a ser lo siguiente, no le mientan a su fuente. Si ustedes les dicen que van a tratar un tema, traten ese tema en particular. No engañen a las fuentes. ¿En qué sentido? Si hay un tema que es un tema delicado, que es un tema molesto, que es un tema incómodo, sean claros con que van a tratar ese tema también. No las engañen, porque las fuentes no son pendejas. Perdón la expresión, pero es cierto. A ver, no pueden llegar ustedes y preguntarle, Esto mire... quedó grabado, Lec. Sí, yo sé. Siempre queda grabado, yo lo sé. Entonces, pero también les hablo con toda la sinceridad del mundo, porque sé que no me van a olvidar si les hablo con toda la sinceridad del mundo. Entonces, a ver, las fuentes no son tontas. Las fuentes pueden identificar cuando un periodista lo está engañando. Entonces, traten de no hacerlo. Mejor dicho, no lo hagan. O sea, no pueden llegar con una fuente y decirle, mire, presidente, lo voy a entrevistar por el tema del bono familia y lo voy a entrevistar solo por ese tema, no se preocupe. Y aquí está mi lista de preguntas, y resulta que de esa lista de preguntas llego y cuando el presidente me da la entrevista, porque le mandé la lista temática de lo que yo iba a hablar y todo, resulta que le digan, mira, presidente, vengo a hablar por el bono familia, sí, ya lo entregó, y mire, ¿por qué no le ha pagado a los médicos? Y miren, los médicos están muriendo, o sea, sí, a ver, que no quiere decir que no puedan preguntar de sus temas, pero cuando ustedes pactan algo, se recuerdan que hablamos de reglas claras. Dime, Brano. Sí, yo quería agregar algo en ese sentido. Muchas veces, dependiendo también la línea editorial del medio y cómo se trabaje, pero, por ejemplo, para hacer una entrevista y donde te piden las preguntas, realmente yo soy de la idea que o no se mandan o se manda algún tema X y cuando lo tenés de frente, pues para romper el hielo empezás con eso, pero terminás haciendo la pregunta que a vos te interesa. La verdad es que así va a ser. Por ejemplo, el ejercicio que hicieron mis compañeros, no necesariamente, bueno, por ejemplo, ya en confianza, ¿verdad? Si yo hubiera tenido la oportunidad, llego, presidenta, le voy a tomar unos minutos, yo quería consultarle acerca de esto y le pregunto de una vez, no voy, y si me pregunta, ¿y usted de qué medio es? Porque me va a preguntar, estoy hablando en España de tal y tal medio, pero la pregunta ya la hice. Imagínense que usted va caminando en el pasillo, porque así va a ser, así te lo vas a encontrar, estás parado en un pasillo y ellos van pasando enfrente de vos, y simplemente te le acercas, presidente, le voy a tomar unos minutos, que no sé qué, que no sé cuánto, qué opinión le merece, tal y tal tema, y así tiene que ser. Solo quería agregar eso. Sí, es que hay cargos de cargos, ¿verdad? Por ejemplo, un presidente no puedes tomarte 10 minutos para formularle, para llegar y ver si de repente te quiere dar una entrevista. No, o sea, hay cargos de cargos. Y además hay abordajes, por ejemplo, cuando los abordas en un pasillo, un evento público, pero me refería a cuando estás solicitando una entrevista. O sea, estás solicitando una entrevista y la persona te dice, sí le doy la entrevista, pero me manda la lista de preguntas. Si usted no me manda la lista de preguntas, entonces yo no le respondo ninguna. O sea, cuando esa persona, independientemente que sea el presidente, que sea quien sea, uno realmente lo que sí tiene que ser claro y en lo que uno tiene que ser siempre honesto es en las temáticas que uno va a tratar. ¿Por qué? Porque también, a ver, ¿qué es lo que nos interesa como periodistas? ¿Cuál es el interés cuando nosotros hacemos una nota? Informa. Informar, exacto. Entonces nosotros no queremos que la fuente, o sea, nos dé mentiras, o sea, que nos dé información solo por responder nuestras preguntas. Nuestro interés auténtico es informar a nuestras audiencias. Entonces nosotros queremos audiencias informadas. ¿Por qué? Porque una audiencia informada, una audiencia crítica, es una audiencia que tarde o temprano toma mejores decisiones. Entonces eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces al final, ajá, ¿quién habla? Le habla Madrid.
Sí, le Madeline. quiero Ay, comentar- Madeline, tú me habías pedido la palabra hace rato y creo que no te la di. Gracias, Leida. Le quiero comentar también, ¿verdad? Como lo que estamos hablando, que no solamente he visto muchos casos de que piden las preguntas, sino que piden preguntas y respuestas para poder dar una entrevista. ¿Cómo así? Preguntas y respuestas. Voy a dar una entrevista, pero necesito que antes me envíen las preguntas que van a hacer y las respuestas. O sea, preguntas y respuestas. He vivido muchos temas de eso. Preguntas y respuestas. O Exacto, sea, de una vez quieren las respuestas. sí. Qué divertido. O sea, Pero, solo pero, es para que le ponga el nombre, ¿o qué? pero entonces no tiene caso porque Solo se para que... supone que... A ver, no. Sí entiendo. O sea, mira, en este mundo puede pasar de todo. Yo entiendo esa situación. Sí, hay funcionarios que son así de ese tipo. Pero entonces ahí te toca evaluar a ti si realmente es una fuente que te interesa llevar en tus contenidos. Si es una fuente que de plano hay que llevar, pues se le da el mínimo de espacio, porque al final no es ético, no es un asunto ético que seas tú la que preguntes, seas tú la que respondas y solo le cambies el nombre a la persona que supuestamente te dio esa información. Entonces, sí, ahí yo sí haría, como apelaría al criterio a mi criterio y diría, bueno, ¿es realmente relevante, necesaria, urgente esta fuente para llevarla? Porque, no sé, en ese caso, y te creo que pueda pasar, te creo que pueda suceder, porque sí hay de todo, o sea, hay de todo específicamente, así como hay periodistas que solo le dicen a uno, mire, les mando las preguntas y me manda de una vez la respuesta. Y ya, ¿verdad? Y solo necesito las respuestas, no se preocupe, o sea, que no hay un interés auténtico en cuanto a qué es lo que me va a responder y si hay alguna incoherencia, en algún momento yo le pueda decir, disculpe un momentito, necesito como que me vuelva a decir esto, o sea, no hay un proceso periodístico ahí solo hay mensajería nada más. A ver, tengo dos Licenciada, personas que levantaron la mano primero, espérame. Primero, creo que Madeline ya habló, creo que Bailin quiere hablar y luego hablas tú, Alejandro, perdón. Si no se me olvida, ya no les doy la palabra. Eh, Licenciada, yo tenía una pregunta. Si, por ejemplo, hacemos eso de que nos dicen que mandemos las preguntas y únicamente mandamos la temática y la fuente es tan cerrada que nos dice como, no, o son las preguntas o no te acepto la entrevista. ¿Qué procede? Puedes poner eso que no aceptó una entrevista. Ah, ok. Ustedes tampoco tengan miedo de decir la persona, pese a que se le insistió, se le dijo de qué tema iba a hablar, o sea, no quiero hablar, porque las personas tampoco tienen obligación de darnos declaraciones, como ni siquiera el funcionario tiene obligación de darnos declaraciones. Obviamente hay un compromiso social, un compromiso de responsabilidad como servidor público, pero no tienen obligación de darnos declaraciones. Entonces tampoco te sientas como que tenés que llevar por fuerza esa declaración. A veces una no declaración es una declaración. Si hay un tema que es un tema bien polémico y el funcionario te dice, mire, de ese tema yo no voy a hablar, esa es una declaración en la cual está diciendo que no quiere hablar de un tema en particular y ya ahí ya se lo dejas a la audiencia, que la audiencia identifique por qué no quiere hablar del tema. Entonces, no, en ese sentido no te igualas, puedes buscar fuentes alternas, eso sí. Y luego, Alejandro, tú querías hablar, ¿verdad? sí, solo tenía como que una duda. Dime. Nosotros el año pasado, pues, teníamos como que una entrevista, nosotros estábamos sacando un proyecto de fútbol. Entonces, en una oportunidad nos tocó entrevistar a una licenciada que es de fútbol. Entonces, ella sí nos pedía las preguntas en sí para que ella, pues, como que preparase, ¿verdad? Y pues uno con su inexperiencia, pues, se las mandó. Entonces, esa vez que me tocó a mí cubrir esa entrevista y yo se las mandé y todo, pero eh, y yo antes de estaba así como que, bueno, necesito que la información sea completa, pero tal vez esta persona solo me va a decir las preguntas puntuales y no voy a tener como que el contenido o la información completa para poder sacar el proyecto que teníamos, ¿verdad? Entonces,
en lo que se desarrolló la entrevista, sí le pregunté, valga la redundancia, las preguntas que yo ya le había mandado, pero en esas preguntas yo como que entre la plática que íbamos teniendo, se me iban viniendo cuestionantes y se las preguntaba. Entonces ella accedía. Pero esto se puede, ella quizá porque ella era pues conocida, nos había dado otra fuente, ¿verdad? Pero esto se puede hacer con otra fuente que quizá uno no tenga conocimiento de esa persona, cómo va a ser. Sí, es que era lo que te mencionaba, ¿verdad? Para empezar, no manda las preguntas. Si es de repente un asunto muy particular, mandas una temática un poco más detallada. Por ejemplo, mire, quiero saber qué pasó con los 2 millones asignados a tal y tal y tal cosa. O sea, no estás haciendo una pregunta, entonces dices, necesito hacer preguntas relacionadas a ese tema y las dudas que vayan surgiendo. Siempre aclaras, siempre haces esos procesos. Aquí me está avisando que ya está la primera parte de nuestro taller de trabajo. Perdón. Siempre haces esos pactos claros desde el inicio, ¿sí? Es bien importante que lo dejes siempre claro, porque es un ejercicio de honestidad, de transparencia. Y además, siempre ser clara con la fuente en ese sentido, decirle, mire, van a surgir más dudas, o sea, yo le voy a hacer preguntas sobre este tema, porque este tema en particular, además de las preguntas generales que ya le mandé, necesito hacerle preguntas. Siempre la repregunta es importante, porque la repregunta es la que va aclarando nuestras dudas. O sea, nosotros podemos ir con una pregunta, ¿qué son las fuentes coyunturales? ¿Verdad? Esa es la pregunta general. Pero de repente en el camino me va a dar dudas sobre qué es eso de rotación alta que usted menciona, ¿verdad? Que no estaba entre las preguntas que estaban como iniciales, por así decirlo, pero que sí van surgiendo a lo largo de la declaración de la persona, de lo que la persona te está dando a entender. Ok, gracias, Lick. Bueno, ahora vamos con qué son las fuentes coyunturales. Estas pueden ser temporales o trascender un evento. ¿A qué me refiero cuando les digo que las fuentes son temporales? ¿Se recuerdan aquel accidente, el carro que se quedó sin frenos y se fue al barranco y murieron personas y todo el asunto? Bueno, esas personas que narraron el hecho, que me contaron cómo fue la experiencia, estas son fuentes temporales, son fuentes que nosotros vamos a citar únicamente para ese hecho, para ese suceso, para esa noticia en particular. Ya no, difícilmente vamos a volver a entrevistar a esa señora o a ese señor que nos contó el detalle del accidente para el tema del accidente. O sea, ya ahí murió la fuente, por así decir, en ese aspecto. Ya no son fuentes ya no son fuentes que trascienden a lo largo del tiempo como puede ocurrir con otras fuentes periodísticas que están metidas en una temática muy particular y que nos van a dar información al respecto durante muchísimo tiempo. Además, hay otro tipo de fuentes coyunturales y son aquellas, por ejemplo, cuando acá, no sé si hay de radio, pero por ejemplo, Brandon no me va a dejar mentir que cuando está en un enlace en vivo y entrevista a una persona, no hay tiempo de corroborar lo que la persona nos está diciendo. O sea, ahí estamos tomando exclusivamente un testimonio. No tenemos tiempo de corroborar específicamente que lo que esa persona está diciendo es correcto. Porque estamos Incluso muchas veces... Dime. Incluso muchas veces se van, por ejemplo, estas personas tienden a hablar de más o incluso malas palabras y cosas así, no podemos medir ese impacto. No, ahí ya no puedes controlar. Es un asunto, pero es por ejemplo, como les decía, en transmisiones en vivo, en lugares en directo. Hay un colega, no voy a decir su nombre porque aquí hay gente que posiblemente lo vaya a conocer, que una vez estaba en un enlace en vivo para las elecciones. Y le pregunta a la señora, mire, ¿cómo está? ¿Ya votó? Sí, no he votado, dice la señora. Algo así, no me recuerdo bien del diálogo, pero iba más o menos en esa bien. ¿Y por qué no ha votado? Le dice, porque es que estoy vendiendo mi comida. Y es que, mire, en esta venta yo tengo chuchitos, tengo tostadas, tengo tamales, tengo no sé qué, tengo no sé cuánto, y tengo tantos años de vender. Y empezó a darle todo el menú que vendía. Y la pregunta era, lo del tema de que ya había votado. Entonces el periodista se quedó así como que, muchísimas gracias señora por la respuesta, que no sé qué, pero al final se convierten en momentos incómodos porque como tenemos poco tiempo para corroborar, ustedes cuando llegan a algún lugar tienen que ser como satélites y ver así a todos lados, alrededor.
para saber e identificar fuentes así como de forma instantánea, quienes posiblemente podrían darme la información. Tienen que ser muy observadores. Pasó también en otro enlace en vivo de una compañera que llegó y le decía, mire, ¿me puede comentar qué sucedió acá? Y la persona respondió, ay, no, yo no estoy dando declaraciones. Y se voltea, ¿y usted me puede hablar? Yo no doy declaraciones. Y la tercera persona salió corriendo. Entonces fue como bien incómodo esa transmisión en vivo porque ya estaba al aire, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden hasta cierto punto apalabrar con una persona, mire, lo voy a entrevistar sobre este tema, no se vaya. O sea, no necesariamente le tienen que dar las preguntas, le tienen que dar como mayor información antes de comenzar una entrevista, pero esas son las fuentes coyunturales, las que nos sirven para el ratito nada más. Licenciada, una pregunta. ¿Sí, Edwin? ¿Estas fuentes no son iguales a las del hechos y acontecimientos o son similares? Sí, son similares, son de rotación alta, eso quiere decir que las vamos cambiando muy rápido, muy rápido. O sea que en sí son las mismas, ¿o tiene alguna diferencia? No te entendí esa pregunta. Es que en la de hechos y acontecimientos es casi que igual a esta Sí. coyuntural. A ver, no. Es que, a ver, las de hechos o acontecimientos son fuentes coyunturales, pero no quiere decir que todas las fuentes coyunturales sean las de acontecimientos. O sea, entre las fuentes coyunturales hay más tipos de fuentes. Una de esos tipos de fuentes es la de los testigos oculares de un hecho particular. Ah, ya. ¿Sí me entendiste? Y aparte está el otro tema de diversidad de voces en temas del momento. ¿Qué sucede? Resulta que un periodista X encontró que un profesor de la universidad, Mariano Alves, de Derecho, es bien pilas para dar declaraciones. Entonces resulta que esa periodista X lo utiliza y lo cita en todas sus notas, Y el periodista Y ve que ese periodista X usa a ese analista y le llama la atención, consigue el contacto y resulta que luego los periodistas de la A a la Z consultan solo a ese mismo catedrático universitario. ¿Qué pasa? No estamos dando diversidad a las audiencias. Entonces tenemos que procurar nosotros ir buscando como las fuentes para que le demos más voces a nuestros contenidos. No tengamos miedo de buscar. O sea, no nos quedemos solo con las fuentes que vemos que consulta el compañero A o que consulta el compañero B. Busquemos por todos lados nosotros las fuentes. Miren, me voy a quedar en esta parte respecto a la clase de hoy porque les tengo que dar. Y luego esta clase la vamos a dejar para la próxima. ¿Qué tal les pareció la clase ahorita? En lo que consigo un documento que les pueda mostrar. Pues muy dinámica a comparación de otras, Lick. Aquí no nos dormimos. No comparen con otras porque luego me da como tristeza porque luego me pongo a pensar en todos los compañeros, todo lo que se esfuerzan ahí para hacer sus clases y ustedes nos comparan. Quería mostrarles, a ver, ¿qué vamos a hacer? Mandaron su tarea, ¿verdad? Mandaron su tarea. Va, miren, pues van a tener otra tarea para la otra semana. Yo regularmente les dejo una semana de tiempo para que hagan las tareas. Entonces tampoco se vale que no las hagan porque este taller, como les digo, es bien práctico y es mucho de ir platicandito, ¿verdad? Que es lo bonito. No es tan teórico, no es tan cargado en ese sentido, sino que es más de experiencia, por así decirlo. Entonces, miren, necesito que para la próxima semana vamos a hacer un ejercicio. Este es un ejercicio, ni siquiera es una tarea, pero bueno, sí es tarea porque se las voy a dejar, no lo vamos a hacer en clase. ¿Qué fuentes periodísticas necesito para mi producto noticioso? Eso va a ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me imagino que ya se empezaron a poner de acuerdo para ese producto noticioso que vamos a hacer de forma colectiva, ¿verdad? ¿O no se han puesto de acuerdo? ¿Hicieron el chat, al menos? La gran, solo las risitas de aquellos dos ya me dicen que no. El chat sí está, Lick. Va.
¿Y hablaron en algún momento respecto a este medio que van a tener en el grupal? En el tema creo que todavía no, pero el grupo ya está y podemos platicar hoy. Va, miren, pues van a platicar hoy, tienen que platicarlo. El curso va a terminar ahorita en 7 minutos, entonces quiere decir que tienen todavía como media hora de mi curso para que puedan al menos medio ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a definir cuál va a ser la plataforma en la cual ustedes van a presentar su trabajo colectivo. Mi recomendación es que sea una página web. Hay un montón de recursos que ustedes pueden utilizar para crear páginas web gratuitas en las cuales ustedes pueden definir eso. Y van a definir áreas para hacer la política, la judicial, la deportiva, la cultural, ahí ustedes van a ir definiendo. Entonces, ¿qué van a hacer? Necesito que me presenten una estructura. Esa estructura va a ser una estructura colectiva. Todos en su trabajo van a tener esa estructura colectiva. El medio se va a llamar tal, la estructura del medio va a ser tal cual y la plataforma va a ser una página web. O sea, en 3 líneas, no necesito que me dé una gran explicación. Entonces, ¿qué van a hacer después de eso? Ustedes ya van a entrar a la fase personal, a la fase individual. Ustedes me van a proponer a mí un reportaje. Un reportaje, una nota, lo que sea. Me lo van a proponer. No quiere decir que lo vayan a hacer, me lo van a proponer. Y en esa propuesta de reportaje, ustedes me van a poner qué fuentes ustedes consideran que van a consultar. ¿Sí? No les estoy pidiendo que las consulten, solo pongan un listado en el cual ustedes van a consultar las fuentes. Edwin, dime. Puede ser cualquier género periodístico. Sí, puede ser cualquier género periodístico. Yo les dije un reportaje, pero si ustedes de repente van a hacer una nota, está bien. Si van a hacer una crónica, está bien. Ustedes deciden. Lo que yo necesito es que ustedes me den una propuesta de tema y me den un listado de fuentes que ustedes necesitan para su reportaje. Pero, a ver, este trabajo vale 2 puntos. Tampoco crean que va a valer 30, ¿va? El de ahorita, el del próximo sábado. Entonces, la estructura es la mitad del punteo y luego la propuesta es la mitad del otro punteo. Tampoco les estoy pidiendo un punto de tesis, pues va a ser una cosa de la página. No me entré en trabajos demasiado extensos. Pero mi recomendación para todos mis alumnos siempre es no desprecien los trabajos de 2 puntos, porque luego al final del semestre están ahí sufriendo por 2 puntos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿sí? ¿Estamos? ¿Entendieron el trabajo? Sí, entonces solo vamos. Paola, dime, a ver. Dale, ve. No, pues yo solo le iba a preguntar que, por ejemplo, el listado de fuentes, si en algún caso, no sé, tenemos como que el nombre de la fuente lo colocamos, sí. Únicamente el puesto que necesitaríamos. Sí, con nombre. A ver, si tienen el nombre, coloquen de una vez. Mi fuente va a ser Edwin Mérida. Edwin Mérida porque él es el ministro de Economía. Y el número de teléfono de Edwin Mérida es el 4444442 o algo así. No sé, creo que me pasé como 2 dígitos ahí. Pero ustedes me tienen que poner la fuente. Y además de eso, van a tener que explicarme por qué esa persona consideran que puede ser fuente adecuada para su reportaje. ¿Sí? Lick. Licenciada. A ver, primero Alejandro y luego Kimberly, pero rápido porque si no se van a quedar sin... Es que estoy viendo que acá en la reunión somos 24 integrantes y en el chat solo hay 20, entonces faltarían 4 personas que se estarían quedando fuera. Entonces, bueno, no que se vayan incorporando. Falto yo, Alejandro. Falta Herbert. Estos días vamos a ser un poco flexibles No sé porque... quién es la administradora. Ale, creo yo. Siempre Alejandro también creo que falta. Va, pónganse de acuerdo ustedes. Yo hasta ahorita me estoy asignando, Alejandro, no empecemos. Pónganse de acuerdo ustedes con eso despuesito. Solo sí quería dejar claro que entendieran esto. Esto es un inicio del reportaje grande que vamos a tener a final del curso y que no sé si se los mencioné, pero si no se los cuento a nivel de sorpresa, si tiene algún punteo sobre el examen final. O sea, yo había considerado que fuera el punteo de este trabajo final fuera la primera serie de nuestro examen final, así que serían 10 puntitos ahí los que ustedes estarían jugando ya para el examen de el final del final,
Así que por favor, pónganse ustedes de acuerdo, definan esa estructura. Yo sé que de repente acá vamos a tener 15 periodistas que quieren hacer notas deportivas y apenas uno política, uno judicial, pero no traten de salir de su zona de confort también y probar otras áreas, ¿sí? Y a lo largo del curso estaremos trabajando notitas, varias notitas para ir acumulando puntos. Solo sí les pido mucha responsabilidad con eso. Yo sé que es un curso, no es la vida real, pero sí quiero que se asemeje lo más posible, así que sean muy responsables con eso. No quiero refritos de otros medios. Si ustedes vienen y me presentan un proyecto con toda la pena del mundo el semestre pasado, una alumna sacó 0 en su proyecto y ese proyecto valía 20 puntos, porque cuando hizo la presentación fue así, ay, no encontré fuentes, entonces busqué las fuentes de los reportajes de prensa libre y me puso como 8 declaraciones de prensa libre y yo sí me tomo el tiempo de hacer comparaciones de sus reportajes con los temas que han salido en los medios. Entonces, por favor, háganlo de forma ética. Yo lo que les pido acá en este curso es que ustedes trabajen de forma ética. ¿Por qué? Porque yo quiero periodistas éticos en la calle, pues. No quiero que digan, ala, ya ese le dio live clases, a la gran. Entonces sí, periodistas éticos siempre, por favor. Y eso es todo, tenemos 1 minuto de clases, así que fue un gusto haber compartido con ustedes este sábado. Y la próxima clase no sé si va a ser vía Zoom, yo les estaré avisando y si no, pues les dejaré contenidos en el plan. Muchísimas gracias, Lick. Gracias, Lick. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense, usen mascarilla y por favor no salgan si no es necesario. Cuídense mucho, por favor, no solo por ustedes, sino por su familia. Más si tienen personas mayores en su casa, cuídense, por favor. No es un chiste esto que está sucediendo. ¿Sí? Gracias, licenciada, cuídese. Gracias, Lick. Adiós. Abrazos, Gracias, chao. licenciada. Adiós, licenciada, nos vemos. Ahí se ponen de acuerdo, ahí se ponen de acuerdo. Chao. Bueno, Lick. Gracias. Feliz Adiós. noche, Cindy. En el chat, feliz noche. Feliz noche, Cindy. Nos vemos, licenciada, feliz día. Chao. Es que no tiene cursos después, por eso se irá a dormir. Yo tampoco tengo curso.